Buenas tardes, mi nombre es Héctor Miguel Zamora López. El mío es Diego Alexis Monarca Coyotl, somos de la unidad UPIA en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, primer semestre. El día de hoy les vamos a presentar el tema del electroimán y el electromagnetismo. Nosotros básicamente lo que haremos será construir un electroimán, que es un imán temporal, y demostrar cómo este se relaciona respecto a la electricidad y el magnetismo que este genera. Nosotros quisimos elegir este tema porque pues, simplemente nos interesa ver cómo es que actúan las fuerzas que están ahí pero que nosotros no vemos. Y bueno, para demostrarlo vamos a hacer uso de algunos materiales que en un momento les vamos a presentar, junto con el procedimiento para poder armarlo y cuáles son los resultados que obtenemos. Bueno, el proyecto que vamos a realizar consta de 4 materiales, los cuales van a ser un alambre esmaltado, una cinta para aislar, un tornillo y una pila de petaca de 9 voltios. El primer paso para generar el electroimán es construir la parte de la bobina. Para esto es necesario enrollar el alambre de cobre a lo largo de todo el tornillo. Si el alambre de cobre estuviese totalmente recto, al conectarlo directamente a la pila, el campo magnético de este sería muy débil, pero a la hora de enrollarlo, hace que prácticamente cada vuelta de la espiral se sumen sus campos eléctricos, lo que hace que se tenga un mayor campo eléctrico y mayor fuerza de magnetismo a la hora de conectarlo con la pila. También la razón por la que se está utilizando un clavo de hierro como núcleo es porque es necesario un núcleo de hierro en una bobina, ya que esto multiplica exponencialmente la fuerza del campo magnético que se genera con la bobina. Si no utilizáramos este núcleo, que es el clavo, el tornillo, básicamente la fuerza magnética que tendría la bobina por sí sola sería muy poca y apenas podría levantar algunos cuantos objetos ligeros. Y bueno, el hierro tiene esta propiedad de ser un material ferromagnético, que básicamente significa que conduce muchísimo mejor el magnetismo que cualquier otro material. Lo siguiente que hicimos para el proyecto fue raspar un poco del alambre para poder quitar del esmalte, ya que el esmalte actúa como un aislante y eso provoca que la corriente eléctrica no sea tan alta como esperamos, por lo que lo raspamos con unas tijeras, solamente las puntas. Lo siguiente sería conectar ambos extremos del cable hacia una fuente de energía, que en este caso sería nuestra pila de 9 voltios. Conectamos un extremo al lado negativo y uno al lado positivo para que de esta forma la batería pueda actuar como, bueno, la batería puede impulsar el movimiento de los electrones y de esta manera pueda haber corriente. Una vez construido el electroimán, podemos empezar a ver su funcionamiento. El electroimán funciona gracias a la relación entre el magnetismo y la electricidad. Cuando se conecta la bobina a una fuente de electricidad, la corriente eléctrica empieza a pasar a lo largo de todo el cable de cobre, rodeando todo el tornillo, lo que hace que aumente su campo eléctrico. El funcionamiento de esto se basa en que una vez se suministra la carga de energía, los electrones del cable de cobre se empiezan a mover. Este movimiento de los electrones es lo que genera el campo magnético. Una parte importante que nos gustaría añadir en esta explicación es cómo es que se pueden imantar o cómo se pueden magnetizar algunos elementos que contienen hierro o acero. Lo que sucede con este tipo de materiales que tienen estos elementos es que todos sus electrones están agrupados de una forma aleatoria y como están apuntando hacia una dirección aleatoria cada uno, pues eso hace que no tengan magnetismo o que su atracción se cancele entre ellas. Por lo que, bueno, lo que sucede con este tipo de materiales es que si pasamos algún electroimán o algún campo eléctrico externo cerca de ellos, eso va a hacer que todos sus dominios magnéticos, que es la forma en la que se agrupan algunos electrones en estos materiales, es que estos dominios magnéticos comenzarán a apuntar hacia la misma dirección si es que pasamos un electroimán o un campo eléctrico cerca de ellos, que bueno, en este caso vendría siendo la bobina junto con el tornillo, lo que funciona como el electroimán. Entonces, una vez que frotamos o que pasamos cerca este electroimán cerca de algún material ferromagnético, que usualmente suelen ser el acero o el hierro,
pues todos los electrones de este material estarán apuntando hacia la misma dirección. Esto va a provocar que el material se magnetice temporalmente, como lo podremos ver en unos cuantos segundos. Una vez que hacemos ese proceso de pasar cerca a algún campo eléctrico externo, cerca de algún elemento ferromagnético, pues obtendremos este resultado en el que podemos comprobar que efectivamente ahora todas las zonas magnéticas, las zonas de dominio magnético de este elemento están apuntando hacia la misma dirección, provocando el magnetismo. Una vez que terminamos de realizar el experimento, nos propusimos a calcular la fuerza neta que tiene el campo magnético de la tijera. Para ello utilizamos la segunda ley de Newton sobre el tornillo. Calculamos las fuerzas que estaban siendo ejercidas sobre el tornillo, el cual solamente sería la fuerza de la gravedad. Y bueno, reemplazando los datos que tenemos, como el tornillo pesa 0.3 gramos y la constante de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, obtenemos que la fuerza mínima que necesita el campo magnético de la tijera es de 2.94 por 10 a la menos 3 newtons para poder vencer la fuerza de la gravedad y así mover el tornillo. Seguido de esto utilizamos una ecuación de cinemática para movimiento con aceleración constante para poder despejar la aceleración con la que se mueve el tornillo. Una vez que despejamos la aceleración, encontramos la fórmula que es distancia por 2 entre el tiempo al cuadrado. Mientras realizábamos el experimento, hicimos las mediciones de los datos que nos faltan para esta ecuación, los cuales son el tiempo y la distancia. El tiempo que tarda el tornillo en pasar del reposo a la posición de la tijera es de 0.45 segundos o 45 milisegundos, y la distancia en la que se empieza a mover el tornillo es de 0.4 centímetros. Cuando reemplazamos estos datos en la ecuación que obtuvimos para la aceleración, tenemos un resultado de 3.95 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que ya tenemos tanto la aceleración del tornillo como su masa, podemos calcular la fuerza neta que hay en la tijera. Utilizamos la masa del tornillo y su aceleración. Una vez que reemplazamos los datos, la masa, como son 0.3 gramos, va a ser 0.0003 kilogramos y su aceleración sería de 0.0395 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 1.19 por 10 a la menos 5 newtons, que sería la fuerza neta del sistema. Bueno, por último podemos concluir que el experimento logró dar los resultados que esperábamos. El electroimán, a través de la corriente eléctrica, logró generar la suficiente fuerza electromagnética para generar un campo electromagnético y así entonces atraer los clavos hacia él. También podríamos observar cómo es que algunos materiales metálicos o hechos de acero o de hierro se pueden ver afectados si es que se les expone a algún campo magnético externo a ellos, y cómo es que estos pueden conservar cierta fuerza magnética residual y de esta manera convertirse en imanes temporales. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte por hoy. Muchas gracias por su atención.